Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el foro, teniendo en cuenta que las personas que venían pidiendo acceso ya todo se les ha dado. Hay algunos que han estado preguntando por el WhatsApp alguna información sobre el foro, ya se les ha dado a todos la respectiva respuesta. En este momento tenemos 78 personas, conversar con María Eugenia, María Eugenia, disculpa, pero entonces vamos a dejar como fondo la imagen del foro. Bueno, para todos ustedes, muy buenas tardes entonces. Mi nombre es Weimar Guarín, soy director de los Amigos Unidos, vengo trabajando en diferentes espacios de la ciudad, temas de rol social a la pública y temas de memoria y patrimonio. Para hoy queremos hacer el cuarto foro del evento de la participación en Medellín, de la ciudad real a la ciudad rural, a la ciudad virtual. Es un foro que se da en el contexto de las decisiones que viene tomando la administración frente a la participación y la ruta de cómo hacer que el presupuesto participativo y algunos temas del plan de desarrollo. Para eso vamos a escuchar las voces de personas líderes de diferentes organizaciones de la ciudad, las cuales nos van a ubicar en diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando se habla de la ciudad, de la participación total virtual en la ciudad. Para ello nos va a acompañar Juan Carlos Restrepo, de la Veeduría de Transparencia y Anticorrupción Capítulo Antioquia. Nos va a acompañar Beatriz Elena Álvarez, evaluadora de gestión comunitaria e integrante del Consejo Corremental de Planeación del Corregimiento de San Cristóbal. Nos va a acompañar Carlos Humberto García, vicepresidente de la Federación de Comunales de Medellín, y nos va a acompañar Víctor Hugo Quintero, de la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6. Todos ellos tienen diferentes experiencias muy valiosas en la ciudad acerca del tema de planeación, acerca del tema de veeduría, acerca del tema rural, ¿sí? Y un tema muy importante sobre la planeación dentro de la ley 1757, donde ahorita nos van a contar sobre cómo está establecido según la ley ese procedimiento para la construcción de los planes de desarrollo y los planes comunales y corregimentales. Vamos a iniciar entonces con el señor Carlos Humberto García, vicepresidente de la Federación de Acciones Comunales de Medellín, Medellín, es administrador de empresas, líder comunal de la América y un líder social que tiene un recorrido importante en organizaciones sociales de la ciudad de Medellín. Carlos Humberto, te doy la palabra. Carlos Humberto, te escuchamos entonces. Bueno, Weimar, iniciamos con presentación. ¿Cómo quedó la metodología? Presentación y de una vez el tema que vamos a tratar. Sí, empieza. ¿Por cuántos minutos? 7 minutos. La idea es hacer una ronda de exposiciones y por 7 minutos. Hacemos preguntas. Respondemos y si nos da tiempo hacemos otra ronda de preguntas y respuestas. Quiero aclararles a todos que producto de este foro van a salir unas preguntas que se le presentarán al señor alcalde y al secretario de Planeación acerca de las inquietudes en general que hay en la ciudad, acerca del tema de la planeación y de la planeación virtual, la ruta virtual de esta planeación que se quiere implementar en medio de la pandemia. También quiero pedirles que en el chat, los que quieran que les enviemos las memorias, por favor nos escriben su nombre, su organización y su correo electrónico para enviarles las memorias, y asimismo, si tienen preguntas que quieran que sean incluidas en ese documento de la sistematización del foro, también las pueden hacer, que con el mayor gusto vamos a intentar responder todas las preguntas, o con los panelistas que tenemos, o preguntándole directamente al alcalde y al secretario de planeación del municipio. Carlos, te escuchamos. Bueno, lo primero, gracias Weimar, sí. Bueno, lo primero es pedirles excusas, hay como problemas de internet por esta zona, entonces estoy conectado por el Wi-Fi y por el del celular, pero parece que hay problemas. Segundo, pues en principio agradecer a este tercer año, el cuarto foro, que los laberintos de la participación trabajan porque las comunidades y porque los ciudadanos se empoderen
de todo este mecanismo de participación ciudadana, que es precisamente la participación ciudadana. Yo diría en principio que este espacio se ha venido construyendo por quienes se han interesado. Recordad hace 3 años cuando hicimos el acuerdo con la ESAP, cuántos han pasado por conocer asuntos de la planeación. Yo creo que hemos logrado graduar entre seminarios y diplomados más de 450 personas. Vos has liderado muchos espacios también. Muchas gracias. Me invitaste para que habláramos sobre lo que es el Plan de Desarrollo Comunal y Comunitario y sus alcances. Yo sobre ese tema, pues, y como comunal, sí que me apasiona. Por supuesto que esa es la consolidación de lo que son los procesos de planeación y de participación ciudadana en un ejercicio que la misma Ley 743 trae como entre los fundamentos de la acción comunal, y es la planeación. Tendríamos que remontarnos entonces a la Ley 19 de 1958, momentos en que, digamos, no nace la acción comunal, pero por primera vez una ley en Colombia habla de los derechos de la comunidad, de que la comunidad puede ayudarle al Estado al desarrollo de su territorio. Y es así como esa ley 1950 de 1958 le dijo a los alcaldes: vea, hagan escuelas, hagan vías, puentes, hagan restaurantes comunitarios, programen sus actividades de salud, de salubridad en su momento, con la comunidad organizada en acción comunal. Recordemos que de ahí a hoy podemos todavía contar con más de 112.000 acueductos comunitarios y de más de 67.000 acciones comunales activas en Colombia, que siguen pensando en que son el complemento del Estado o son la gobernabilidad en sus territorios, pero igualmente que son mano derecha del Estado para el desarrollo de su territorio. Así se concibió la participación ciudadana como mecanismo para que sin restricciones, sin burocracias, digamos sin discriminaciones, sin trabas, pudiéramos asistir a colaborarle al Estado en sus fines. Muy importante entonces la acción comunal, y muy importante entender que ser comunidad organizada es tener, digamos que partamos de decir que es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas concentradas, digamos, en un territorio que se asocian por diversos vínculos, digamos, de espacio o religiosos. También puede ser porque los impulsan, digamos, intereses comunes. Entonces, en los territorios se constituyen comunidades que de manera, digámoslo, formal o informal, la mayoría de las veces informal, logran trazarse objetivos y lograrlos, y de manera rápida transformar su realidad, lo que les interesó, lo que los juntó. Esto es para decir que no es necesario para ser comunidad organizada, para ser una comunidad, tener una formalidad. La formalidad es más para aquellos que están como en la contratación o cuando ya se consolida, digamos, de manera permanente la organización. Entonces sí necesitan tener una personería y estar para efectos, pues, de la vigilancia y del control que el Estado debe ejercer sobre las organizaciones. ¿Qué fue lo que inspiró esa norma de 1958? Recordemos que era una apuesta transformadora, digamos, una apuesta de buscar autogestión. Llevábamos 12, 13 años de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y el Plan Marshall, que ya estaba para 1958 reconstruyendo Europa con la teoría del desarrollo comunitario, con la teoría de la comunidad organizada, con la teoría de la participación ciudadana, con la teoría de la planeación, habían logrado que Europa se reconstruyera. Hoy es una gran potencia, y vinieron a Colombia. El Plan Marshall lo traen entonces como una estrategia también de la doctrina Monroe en su momento, y vinieron aquí.
a lo que Colombia tuviera unas comunidades organizadas que participaran de procesos económicos, de procesos políticos, de procesos sociales, de procesos culturales. Recordemos que las Naciones Unidas aprobó la teoría del desarrollo comunitario como estrategia de intervenir por la pobreza del mundo. Recordemos que la denominó como que era un proceso en que la comunidad, sus miembros, digamos los miembros de la comunidad, tomaban acción colectiva y lograban generar solución a los problemas comunes. Ese fue, digamos, cómo se materializó desde las Naciones Unidas la teoría del desarrollo comunitario, impulsado pues por proyectos de emprendimientos y de individualismo, que fue lo que consolidó. Muchas normas existen después de esa ley 19 de 1958, la cual yo no he encontrado que no esté vigente. Yo creo que sigue rigiendo ese compromiso de las alcaldías de los municipios en Colombia, trabajar con las organizaciones comunales. ¿Cómo consolidarlo a largo plazo? Entonces recordemos que la ley 743 estableció ya una definición de desarrollo comunitario y le dio funciones a las acciones comunales para armar plan. Carlos, se te va el sonido. Se le fue el sonido a Carlos en este momento. Yo creo que tiene problemas de conexión. Carlos. Bueno, Juan Carlos, podríamos empezar con tu presentación y ahorita le damos otra vez oportunidad a Carlos para que termine, que tenga mejor señal. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Carlos Humberto, ¿ahí me estás escuchando? Creo que no. Ya te damos otra vez participación entonces para que termines con la contextualización de los planes de desarrollo comunales en la ley 1757. Bueno, Juan Carlos Restrepo, de la Veeduría de Transparencia y Anticorrupción, capítulo Antioquia. Quiero entonces que le presentes y presentes tu exposición acerca del tema de las veedurías y de las preguntas que se le han hecho al alcalde frente a este proceso de planeación en el cual estamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradezco el acompañamiento y el interés que tienen para participar y escuchar un poco sobre qué es lo que hemos venido construyendo desde las mismas inquietudes y desde las mismas necesidades que han tenido cada uno de las personas con las que interactuamos, y de que ello se ha vuelto cada día un poco más un cuerpo de procesos y preguntas que de alguna forma la alcaldía y el municipio tienen que empezar a responder. Y hace poco pues nos pensábamos mucho con este tema del COVID, y no solamente desde el COVID sino un poco antes, cómo sería la virtualidad. Y pues uno de los temas y de los hechos más icónicos que hubo hace 2 años fue que mucha gente en la virtualidad participaba y podía votar hasta más de una vez. Caso puntual fue que la veeduría de la Comuna 12 en su momento hizo una propuesta de participar 7 veces en el tema de la elección de priorización de votos en presupuesto participativo. Y pues ha ido generando como temas que qué sería mejor, lo virtual o lo real. Y en ello comenzamos con algo que es muy importante, y es lo siguiente, de que partimos de algo, que la participación ciudadana es tanto un derecho como un deber constitucional, y al fin, y es un fin esencial del Estado, que lo tenemos enmarcado en el artículo 40 de la Constitución, donde dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en conformar, en hacer ejercicios y el control al poder político, y también el artículo 95, en uno de los deberes del ciudadano, es la de participar en la vida política, civil y comunitaria, en la forma de cómo operan los intereses particulares desde cualquier índole en el territorio, ya sea en lo corporativo, en lo gremial y demás que se esté dando. ¿Por qué decimos eso? Porque al día de hoy
vamos dándole un poco más de énfasis a algo que se llama presupuesto participativo y que va anclado a la ley 1757 de 2015, en la cual se buscan mirar cómo podemos fortalecer eso. Y vamos a comenzar con algo muy puntual, y es mirar cuáles son las dos diferencias que hay entre una participación virtual y una participación presencial. En la participación virtual podemos decir que ventajas que hay son muy buenas porque puede participar en cualquier momento y solamente necesitas una conexión a internet. Sí, en algunos casos tienes oportunidad del contenido 24 horas al día de lo permitido en la participación y la disponibilidad. También se hace un buen uso de algunas ayudas didácticas o audiovisuales que aumentan la calidad de la participación. Esas son cosas muy interesantes en las ventajas que hay. Ahorran tiempo y dinero para quienes participan, ya que no existe un desplazamiento alto. Y hay un margen amplio de cobertura, ya que no hay un límite muy pequeño, sino que mucha gente puede participar de donde esté. Y hay una interacción con otros actores o otras personas, incluso de diferentes municipios, otros países, dependiendo de lo que tenga. Brinda oportunidades también para información que se está recibiendo y repetir el caso sin necesidad. Eso es como unas ventajas, pero también tenemos desventajas muy altas, como es la pasividad con la que se puede afrontar el método de participación. Mucha gente solamente se limita a escuchar o a mirar qué es lo que se está haciendo. Existe o se da una inexistencia de una estructura pedagógica completa sobre los procesos cognitivos y técnicas de participación. Esto es nuevo para todos. Y lo digo nuevo no en el sentido de que no existiera, sino que no tenemos la cultura, no hemos tenido como esa forma de participar. Y otro que es, no tenemos la disciplina y la constancia que se requiere para una información por este medio. En relación a eso y en contraste está la participación presencial. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esos dos temitas para incluirnos en algo que es el decreto 0697 en sus principios? Es lo siguiente. En las ventajas que había cuando estábamos de manera presencial, había un intercambio de conocimientos con la comunidad y la administración y otros entes, aumentando con eso la participación, pues, porque había una forma de interrelacionarse con algunas personas. Y uno decía, bueno, somos latinos, los latinos son muy amantes o somos muy amantes al contacto físico. Ya con esto nos estamos volviendo muy europeos y es muy religioso a lo que se está llevando. Lo otro es las técnicas de participación, cómo se dan. Por este medio no hay mucha ni dinámica, sino que es más bien un tema de virtualidad y escucha a lo que se tiene que hacer. Lo otro es las actividades que se pueden llevar, didácticas y prácticas. La gente tiene que buscar eso y pues necesitamos mucho en esa parte. Y hay algo muy relevante y es que en la parte presencial se refuerzan los valores éticos, aportando el crecimiento, no solo lo intelectual, sino lo personal. Con eso, ¿por qué lo digo? Porque es que creemos y estamos viendo que hay unos principios, después de que se constituyó el decreto 0697 del 2017, en el artículo 3 hay unos principios. Entonces hay un principio que se llama el principio de la garantía del derecho a la participación universal, la transparencia del proceso, la flexibilidad, la objetividad, el enfoque diferencial, el enfoque territorial, la legalidad y la corresponsabilidad. Son principios que, si bien ya están enunciados, no sabemos en este momento cómo desde lo virtual se pueden garantizar. Máxime cuando la ley 1757 dice y expresa en su artículo 93, 90, 91, 92, 93 el tema del MEC, de participación, presupuesto participativo y la forma como tiene que hacer. Y vemos que en ello hay situaciones que hay que empezar entre todos a exigir. ¿Y a exigir qué? Algo muy sencillo, que al menos cumplan con dos temas. El tema de la ley 1712,
que es la de acceso a información y transparencia, donde publiquen dónde se van a hacer los eventos, cómo se van a hacer, cuáles son los protocolos de cada uno. Porque al día de hoy hemos navegado todo el portal de la alcaldía y a veces también algunos de comunas y no hemos visto que publiquen de manera pública, me perdonan por eso, de manera pública los links o los lugares donde se puede acceder a las tantas reuniones virtuales que están diciendo. Eso es una manera que han permitido que se vaya diluyendo la información y la participación, porque ya no tenemos cómo hacer. Uno de las inquietudes que tenemos puntualmente frente a este ejercicio es que necesitamos que esa virtualidad, a la cual consideramos que también puede ser importante, pues hay que fortalecerla, y es buscar que esos principios que hablan en el acuerdo 0697, que es algo muy importante y que le presta mayor relevancia a muchos procesos en la ciudad, pues que al menos exijamos que esos principios se cumplan, y se cumplan a través de esa ley 1712 de acceso a información y transparencia, y que la alcaldía esté abocada en su tema de virtualidad a publicar todos los links donde vayan a haber reuniones, que todo el mundo pueda participar, porque de esa manera podremos hacer ejercicios muy importantes y no se nos va a perder el rastro de lo que hay. Porque les cuento, no es lo mismo un recurso para un ejercicio físico a uno virtual, donde lo virtual se vuelve intangible, se vuelve algo efímero, y pues solamente queda una evidencia de una fotografía donde a todo mundo nos ponen, y luego ¿qué? Con eso quiero invitarlos y motivarlos a que nos ayuden, a que empecemos a generar un poco más de conciencia y a que se apropien no a los derechos. Yo hoy no busco que las personas que nos escuchen piensen en los derechos, porque ya lo sabemos, sino a los deberes como ciudadanos que tenemos, al deber de exigir información, al deber de preguntar, al deber de participar, al deber de que realmente nos apropiemos de lo que es de nosotros, que es la comunidad. Y si de pronto nos vamos a quedar en ese tema de virtualidad, pues busquemos que al menos sea más familiar, más amigable con muchas personas que al día de hoy no tienen, porque no tienen conexión a internet, no tienen la forma, o solamente hay un computador por casa cuando hay 6 o 7 jóvenes o personas que lo necesitan. Entonces hay que buscar garantizar esa participación. Con eso pues termino un poco lo que queremos hablar, y pues doy pie y paso a los siguientes compañeros. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para las 120 personas que nos acompañan en el foro en este momento, que están conectados. Hay 2 emisoras, la emisora de Santa Mónica y la emisora de Villa del Socorro, que están transmitiendo en vivo este foro. Un saludo también para toda su audiencia. Quiero que recuerden que por el chat nos pueden también hacer preguntas ahorita para los panelistas. Además pueden dejar sus datos para enviarles las memorias. Quiero contarles que en este cuarto foro sobre laberintos de la participación estamos trabajando mucho, estamos enfocándonos mucho en esa propuesta de virtualizar la participación, virtualizar la planeación, ¿sí? Y cómo hacerlo en una ciudad con los inconvenientes que tiene Medellín. Voy a darle la palabra a Víctor Hugo Quintero, de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, una experiencia exitosa en el tema de veeduría y control social, y que además pues tienen algunas enseñanzas y observaciones que nos pueden servir para ese análisis a nivel de toda la ciudad. Víctor Hugo, te doy la palabra. Weimar, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las vecinas y vecinos de la ciudad de Medellín que nos acompañan en este evento. Felicitar a los realizadores, a los convocantes del foro, que tan bueno que nos encontramos por la virtualidad, ya que la presencialidad o la realidad no nos permite hoy
estar ahí, muchas personas conocidas, muchas personas con las que nos hemos encontrado en muchos escenarios. Veo allá a don Jaime, veo a don Antonio, bueno, veo a Ricardo, mucha gente que es del liderazgo y del trabajo cotidiano en lo comunitario. Un saludo para todos. Yo le propuse a Weimar participar en este foro con un título que el mismo Weimar me decía, eso es para una tesis, eso es pero lo uso más que todo para hacer un paralelo entre dos escenarios que nos plantea hoy la participación ciudadana. Quise titularlo Eufemismos en la participación ciudadana. Y voy a atreverme a plantear la pregunta que tiene ese título desde ya. No dejaría la pregunta para realizarla al final de hacer la exposición, pero quiero plantearla ya porque creo que hoy el reto que nos plantea la participación ciudadana en Medellín, que hay que decir inicialmente que no es la participación ciudadana solo lo que se da en presupuesto participativo. Sin embargo, sí es un escenario muy que está en la mira de muchos actores de los procesos sociales en la ciudad y donde participa, pues digamos, un grupo de personas amplio. El reto que nos plantea hoy es qué tanto en realidad la participación que teníamos como la participación real, si era en términos pues de hablando de virtualidad y lo real, qué tanto sí se daba la participación en ese momento o en esos momentos. Hablamos desde el 2002 más o menos, 2002 que se da el presupuesto participativo a la fecha, qué tanto los ciudadanos de Medellín sí estaban participando en esos escenarios, por decir pues el escenario hoy más reconocido, o al menos el que toma la Secretaría de Participación Ciudadana como preferente para decir o para dar sus datos estadísticos sobre participación en la ciudad. Todos sabemos que hay otros escenarios de participación donde se hacen muchas cosas que no se visibilizan y que no se plantean como participación ciudadana, como es el trabajo que se hacen grupos juveniles, que hacen grupos culturales, que hacen grupos religiosos, toda índole de grupos que no participan en presupuesto participativo. Entonces la pregunta, y la pregunta es válida porque el planteamiento que hace también la Secretaría de Participación Ciudadana respecto a la virtualidad lo hace específicamente y principalmente para el escenario presupuesto participativo y su ruta de ejecución de esa política pública. Entonces, la pregunta es, nos han estado diciendo pequeñas mentiras sobre la participación ciudadana, porque si ustedes yo creo que todos ustedes conocen que Medellín hoy es destacada a nivel de Colombia como una ciudad donde la participación ciudadana es bien valorada, o sea, estamos bien rankeados a nivel del país en el tema de participación ciudadana y principalmente por el tema del presupuesto participativo. La pregunta es, y voy a referirme específicamente al caso de la Comuna 6, que es el que más hemos trabajado, el que hemos estudiado. En la Comuna 6 somos 200.000 habitantes aproximadamente, y de esos 200.000 habitantes participan alrededor de 150 personas. Cuando hay votaciones de pronto se puede subir a un poco más en la ruta de PL y PP. Entonces, ese es un porcentaje mínimo de las personas que hoy están habilitadas en la Comuna 6 para participar en los escenarios, disculpen la redundancia, de participación en la Comuna 6. Eso quiere decir que hay un porcentaje muy alto de personas que hoy no participan. Así es, continuando con el paralelo, si hoy no participa toda esa gente, todas esas personas que lo podrían hacer
en los escenarios reales de donde se da la participación, como son las de acción comunal, como son las organizaciones, como las organizaciones culturales. Si hoy esa participación no se da, ¿qué tantas posibilidades tenemos nosotros de acceder, tenemos nosotros? No, porque yo quiero separar este grupo. Yo creo que aquí debe haber pocas personas del común, o como los llamamos nosotros a veces, ciudadanos de a pie aquí. Yo creo que por lo regular los que estamos aquí somos los que siempre estamos en los escenarios de participación en nuestro ejercicio. Víctor, se te está cortando mucho el sonido. Un reportaje al ministro de las TIC con la presidenta de la CELAC, hablando sobre los países o las ciudades en Latinoamérica, los países en Latinoamérica que más han avanzado en el tema de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todos los desarrollos tecnológicos, y se hablaba de Colombia como el país más avanzado en ese tema, y Medellín como la ciudad de Colombia más avanzada en ese tema. Entonces eso quiere decir, o eso da a entender, que para el gobierno nacional y para muchas personas, ahora diríamos en el mundo, están creyendo que en Medellín pues estamos muy desarrollados en el tema tecnológico, que es un elemento fundamental en la participación virtual. Porque si vamos a hablar de desarrollos tecnológicos, no nos vamos a inteligencia artificial, que es otro cuento, pero en el tema de equipos para la conexión, en el tema de la conectividad, aquí se nos acaba de caer la conferencia, la intervención del compañero Carlos, porque desafortunadamente no tenemos buenas conexión a Internet. Entonces, en ese orden de ideas, plantear que Medellín es la ciudad con el desarrollo tecnológico más avanzado en el tema de inserción en la cuarta revolución industrial, nos deja dos preguntas inquietantes. ¿Realmente somos los más avanzados? Y si eso es así, entonces, ¿cómo está el resto de Colombia y cómo está el resto de Latinoamérica? Porque la emergencia sanitaria nos demostró debilidades muy grandes en temas como los telecentros, que deberían de entrar a suplir esos faltantes tecnológicos y de conectividad en las comunas y en los corregimientos. Y si hablamos de que hay corregimientos, que son datos que han aparecido a raíz de la emergencia sanitaria, que hay corregimientos donde no llega la conectividad, que tuvieron que llevar equipos móviles para poder implementar la conectividad, pues el tema de ese avance tecnológico supuesto de Medellín, pues sería otro eufemismo, unas pequeñas mentiras que nos van diciendo, y que nos las dicen de unas maneras muy adecuadas, muy bien preparadas, muy bien dichas, digámoslo así. El planteamiento, diciendo, Weimar, por favor, que me vaya acabando el tiempo, que no empecé a tomar el tiempo, por favor. No, yo estoy encarretado, dale. Bueno, entonces... Todos estamos muy encarretados, Víctor. Bueno, entonces esos pequeños eufemismos que nos van diciendo, por ejemplo, que somos la ciudad la ciudad que más avanzada está en la inserción en la cuarta revolución industrial. Eufemismos como nos dijeron que Medellín estaba avanzando mucho porque tenía este contrato o esta alianza con Microsoft, que tuvo que salir corriendo de la ciudad porque no encontró los estudiantes, las personas, era con el idioma, lo básico en el idioma del inglés. Entonces, pues son una serie de elementos que nos llevan a pensar que decir 4G no es tan simple como decir 4G. Cuarta revolución no es tan simple como decir cuarta revolución, no es tan simple decir que ya estamos ahí. Es posible que esto lo podamos tomar como una meta a alcanzar, como una utopía, como un elemento utópico para caminar hacia un desarrollo tecnológico adecuado, pero no lo podemos pensar que en 4 años,
con la propuesta que es quizás la línea más importante del plan de desarrollo, que es el Valle del Software. Ya inmediatamente Medellín queda inserto, metido ahí en la cuarta revolución industrial. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que en ese paralelo que quiero presentarles es que los alcaldes, no estoy hablando solo de este alcalde, sino que los alcaldes están hace rato, desde el 2002 con presupuesto participativo, simplemente cumpliendo con esos indicadores que se proponen ellos, que son unos indicadores además pues también muy mentirositos, cuando se plantea, por ejemplo, que la ciudad de Medellín se participa mucho porque en la ruta de PL y PP participaron en la Comuna 6, digamos 150, 200 en un consejo comunal de planeación. Habría que hacer el paralelo, o sea, habría que mirar cuántos habitantes son y cuántos están participando. Eso sí nos da la real participación. Y a nosotros como veeduría por lo regular nos ha dado como un porcentaje muy bajo de la participación. Entonces, recogiendo un poco lo que he dicho, esa construcción que se ha venido dando en el tema de participación ciudadana con estos elementos que les he planteado. Primero, son solo 150 líderes en la Comuna 6, o sea, hay un montón de ciudadanos que están participando en otros asuntos y que pueden participar en otros asuntos que no están siendo tenidos en cuenta. Y el otro elemento grande es entonces ya ahora, porque la emergencia nos está obligando, vamos a saltar a la virtualidad, y entonces ¿cómo vamos a decir que hay una gran participación en la ciudad de Medellín? Cuando vemos todos estos problemas de conectividad, cuando vemos que hay una brecha grande, es que cuando lo que hemos podido reflexionar de lo que destapó la emergencia es como cuando se desborda una quebrada o un río y nos deja tirados todos los trapitos sucios, nos deja tirados todos los cajoncitos, la camita, el colchoncito, nos lo deja tirado a las orillas. Eso pasó con esta emergencia. Nos dejó jóvenes, por ejemplo, que están hoy desescolarizados prácticamente porque no tienen un computador, porque se están conectando a internet con el celular de la mamá, que se los presta un ratico, que además no tienen internet y que se pegan. Hay un montón de gente conectada en sociedad, en comunidad, o sea, se comparten el internet porque no hay las facilidades para pagar el internet, una conexión de internet cada ciudadano. Entonces, por supuesto, eso debilita la conectividad y, por supuesto, estos medios alternativos, estos medios de comunicación que son muy buenos, no funcionan cuando no hay buena conectividad. Víctor, vamos a ver por ahí, por favor. Listo. Voy cerrando ahí, dejando planteada ese paralelo entre esos dos. Vamos a seguir con los eufemismos diciendo que vamos a pasar a la virtualidad, la participación ciudadana, cuando voy a dar este último ejemplo, me disculpan por favor, en la anterior ensayo que se hizo en la administración municipal para que los adultos mayores pudieran participar en las votaciones virtuales que se dieron en la administración anterior, se aprovechó abusaron de la buena fe de los adultos mayores y simplemente votaron por lo que otras personas querían, y a ellos los arriaron, discúlpenme la palabra, a los sitios de votación para que otros votaran por ellos. Entonces, son elementos preocupantes que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Me disculpan que no me presenté. Víctor Hugo Quintero, de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. Víctor Hugo, muchas gracias. Por favor, ahorita van a hacer algunas preguntas y por ahí me están diciendo que algunas preguntas van a ser para clientes para que nos sigan acompañando. Le voy a dar la palabra unos 3 minuticos para que Carlos Humberto García, que fue nuestro primer expositor, nos termine la idea sobre los planes de desarrollo comunales en la ley 1757, que ahorita tuvo unos problemas de conexión. Carlos Humberto, está
¿Estás bien de conexión en este momento? Carlos, bueno. Sí, parece que sí. Ah, bueno, listo. Te Como escuchamos, no sé hasta Carlos. dónde me escucharon, yo quisiera concluir entonces, no sé hasta dónde me escucharon, pero quisiera concluir con el modelo de participación ciudadana que nos trae la sentencia C-180 de 1994 y que trae 4 secciones. La primera dice que es un modelo de comportamiento social y político fundamentado en los principios de pluralismo, de tolerancia, de protección de los derechos y libertades. O sea, todos cabemos. Es un modelo donde los habitantes de un territorio participamos independiente de cualquier condición que podamos tener. En un segundo acepción que trae esta sentencia es que es una responsabilidad ciudadana y entonces en este sentido no es una obligación de cada una de las personas poder impulsar la participación ciudadana. Y la tercera acepción dice que implica que el ciudadano puede participar permanentemente de los procesos decisorios no electorales que incidan en el rumbo de su cotidianidad, de su vida. La última acepción es que busca fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. Pero yo quiero referirme a la tercera en especial. Dice que podemos participar de las decisiones del Estado, no necesariamente estas que involucren procesos electorales. Quiere decir entonces que nosotros sí podemos incidir, que nuestras capacidades de planeación pueden incidir en nuestra realidad. Y por eso es entonces, no ya lo que dijimos ahora de la ley 19 que le decía a la acción comunal, trabaje con el municipio, más bien le dijo al municipio, trabaje. Sino que igualmente la 1750 y las otras normas están diciendo que el plan de desarrollo comunal y comunitario es instrumento en el plan de desarrollo. Al lado incluso de los planes de vida de las comunidades aborígenes y de las afrodescendientes, esa ley es bien clara en decir que el plan de desarrollo comunal y comunitario debe tenerlo en cuenta tanto el Consejo como la Administración para los planes de desarrollo. Entonces eso le da una altura muy grande a la participación ciudadana. Eso hace que por ley reclamemos ese espacio. En el acuerdo 28 no fue fácil que aceptaran la existencia del plan de desarrollo comunal y comunitario. Los planes de desarrollo local quedaron con el nombre de plan de desarrollo de comuna y de corregimiento. Si leen bien el acuerdo 28 del 17, van a encontrar eso, que no es plan comunal, porque le reservan ese acuerdo y el municipio de Medellín reservó el nombre que por ley tiene el trabajo que hace la acción comunal. La discusión hoy entonces, que la veo muy enfocada al tema de la virtualidad, yo diría que lo que tenemos que hacer es un inmenso esfuerzo para que todos podamos participar y en verdad los niños necesitan internet para estudiar, los jóvenes para responder a la universidad, por supuesto que los profesionales para poder trabajar. Y la virtualidad tiene que crecer desde la conectividad. Qué bueno que gran parte de nuestro esfuerzo sea acercarnos más a la conectividad para que podamos participar más activamente, dado que no podemos hacer reuniones de más de 15 personas. Y mira que aquí ya tenemos más de 130 personas reunidas y estos espacios sí pueden ser efectivos. Lamentamos es que la actividad que se está cumpliendo en muchos escenarios de la ciudad sea más para atender temas de plan de desarrollo municipal que para atender los verdaderos intereses que la comunidad ha definido en sus planes y en sus proyectos. Muchas gracias, Weimar. Weimar, el micrófono. No tenemos micrófono, Weimar. Carlos, le doy la palabra a Beatriz Elena Álvarez, tecnóloga en gestión comunitaria, integrante del Consejo Corregimental de Planeación en representación de las mujeres del corregimiento de San Cristóbal. Beatriz, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También en este momento hago parte del Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat de la Ciudad en representación del corregimiento. Y en el caso mío, yo voy a hablar más desde la participación, desde la ruralidad, desde una mirada femenina. Porque si bien por ahí lo decían en el chat, es bastante diciente que los últimos foros que se han venido dando, que en su gran mayoría se han venido dando, la mayor participación que se tenga es de hombres.
no quiere decir que las mujeres no tengamos voz, ni tengamos nada que decir, sino es cómo está pensada la participación y cuál es nuestro papel en esa participación, no solo de ciudad, sino también en todos aquellos escenarios que lleven a pensarnos lo comunitario. Bueno, entonces yo voy a partir desde dos miradas. Uno, la ciudad real y la participación real. Hablemos de qué ha sido la participación de las mujeres en Colombia en particular, y más desde la ruralidad. Si nosotros vemos cifras, por ejemplo, del informe de ONU Mujer, el mayor porcentaje de habitantes de Colombia son mujeres. Somos mujeres. 52% somos mujeres. Pero cuando nosotros vamos a ver quiénes de esas mujeres están en esos cargos públicos en el país, no alcanzamos a más del 13% de cargos de elección popular. Y en eso, entonces uno se pensaría es, ¿por qué las mujeres no están accediendo a esos cargos de elección popular? Y eso es algo que venimos discutiendo desde hace algún tiempo, y Colombia tiene una gran producción, una interesante producción en normatividad para generar la equidad tanto de su constitución como desde las distintas leyes que han salido, como por ejemplo la ley 581 del 2000, la ley 1475 del 2011, el COMPES que sale para normatizar todo los lineamientos de la política pública de género. Pero entonces, ¿qué está pasando si las normas están y las mujeres no estamos accediendo a los espacios de decisión? Que estemos asistiendo a los escenarios de participación no quiere decir que estemos participando en las decisiones que se toman, no solo en el país, no solo en el departamento, sino también en la ciudad y mucho más a nivel comunitario y comunal. Solo en las últimas épocas hemos visto cómo ha aumentado el número de mujeres que lideran las juntas de acción comunal. En particular en los corregimientos ha aumentado la participación de las mujeres en aquellos cargos que no necesariamente tienen que ver con la secretaria, la tesorera, la del cuidado, sino la de las decisiones. Apenas ahora es que estamos viendo cómo van avanzando en tomar esos escenarios. Pero uno diría, es que las mujeres no quieren participar, es que no están preparadas para participar, o es que no se generan las condiciones para poder participar. Porque lo otro es eso, todavía nos falta mucho para no solo generar los espacios propicios para que las mujeres participen, la cultura para que las mujeres participemos, sino también la preparación para el escenario público. Muchas mujeres con muchas capacidades, con grandes cualidades y muy preparadas intelectualmente, no se sienten preparadas para estar en un escenario público. Y estamos hablando de momentos en que la participación era presencial. Ahora vamos a la virtualidad. En particular en los corregimientos, ya lo decía uno de mis antecesores, ¿qué está pasando con la conectividad? Yo les decía ahorita cuando ingresé, realmente sí me tocó venirme para donde unos vecinos, a ver si aquí cogía mejor el internet que en mi casa, porque no hay internet, pues en estas zonas, en la zona en que yo vivo está colapsado, pero en la ruralidad es un cuento muy complicado. Ahorita lo decían, la pandemia visibilizó que no hay conectividad. No, la pandemia no. En todos los momentos de rutas de presupuesto participativo en años anteriores, para que los funcionarios puedan hacer todo ese asunto de la votación virtual y todo eso, han tenido que llevar módem, e inclusive con módem y todo en los corregimientos se sigue haciendo manual en algunas zonas. Las votaciones se hacen manuales porque no hay conectividad. Y estoy hablando de otros momentos que ahora, claro, se agudiza cuando todos estamos usando internet. En este momento están conectadas 137 personas. ¿Cómo está el flujo en la red para poder conectarnos? ¿Y cómo estamos preparados para eso? Entonces, una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es, ¿estamos preparados y estamos capacitándonos para poder acceder a la virtualidad? ¿Quién está preparando a la comunidad? ¿Quién está preparando a líderes y lideresas para que den el salto de la presencialidad a la virtualidad? O sea, ¿cuál es el papel nuestro?
de los que podemos acceder, pero también cuál es el papel de todos aquellos que tienen funciones en promover la participación, en generar y abrir espacios de participación. ¿Qué metodologías estamos proponiendo para que esta participación no sea solo de nombre, como lo decían algunos de los, pues, uno de los compañeros? Aquí se limita el tiempo, se limita la interacción y también se limita el aprendizaje. Cuando estábamos en la participación presencial, eso era un proceso de participación, pero también de enseñanza y aprendizaje. Son escenarios donde se aprende, son escenarios donde se enseña. Es una interrelación y una dinámica que fluye. Aquí fluye, aquí hay contacto, aquí hay relacionamiento entre unos y otros. Estamos utilizando metodologías que lleven a hacer esta virtualidad lo suficientemente dinámica para que sea atractiva a las personas nuevas en el liderazgo para que estén acá, o estamos dejando que las decisiones siempre las tomen a la carrera, como así ha sucedido en otros momentos y en otras épocas. Entonces, hoy se nos presentan retos. ¿Qué vamos a hacer? En particular, nosotros desde el Consejo Corregimental de Planeación, desde antes que se empezara con la administración en la virtualidad, nos dimos en la tarea de empezar a capacitar. Incluso lo hacemos presencialmente. Hemos ido a reunirnos 7, 8, venga, esta es la plataforma, se accede por acá, por aquí, prende el micrófono, apaga el micrófono, todo eso hay que enseñarlo. O sea, hay que tener metodología. De la noche a la mañana la gente no va a aprender. El asunto es cómo hacer para enseñarlo cuando no están en las condiciones mínimas. Muchas de las personas que pertenecen a nuestro Consejo Corregimental, los participantes son 56 personas. De ellas asisten a las reuniones aproximadamente entre 38 y 40 personas. Y cuando asisten, muchos de ellos se pegan desde los datos del celular, porque no tienen acceso desde sus casas a Internet. ¿Cuánto cuestan los datos? ¿En qué condiciones económicas están las personas que están en este momento participando en estos escenarios? Es más, algunas personas se reúnen 5 o 6 en una de las viviendas de alguno de ellos a conectarse, porque si se les acaban los datos a uno, siguen oyendo por el celular del otro. Entonces, esas son las condiciones que se generan para poder participar. Deberíamos promover hoy en la participación. No es solo estar en estas reuniones virtuales. ¿Cuáles son las condiciones que se generan? ¿Cómo es la otra mirada que hay que dar? Pensar que vamos a volver a la participación plenamente presencial diría uno que es algo muy lejano. O sea, en este momento nos toca también tener la imaginación suficiente desde lo comunal, desde lo comunitario, desde las organizaciones sociales para hacer propuestas, para tener métodos, para tener alternativas y estrategias de llegar a la comunidad, pero también de relacionarnos, de no perder todo ese camino trazado que hemos venido haciendo durante tanto tiempo y que pues yo siento que va para atrás. Se lo decía a algunos compañeros de mesa directiva del Consejo Corregimental. ¿Cómo hacemos para que nos sientan cerquita estando lejos? Esta medio virtual nos ha generado como una especie de letargo, una especie de relaciones frías y distantes, pero necesitamos esa calidez de la cercanía. Lo hicimos con algunos, cuando nosotros empezamos las reuniones virtuales, que lo empezamos el 1 de mayo, antes de que la alcaldía tomara determinaciones, fue una tertulia virtual, el algo virtual, o sea, hacer aquellas cosas que al menos le preguntemos al otro cómo está, pero así mismo cómo está es qué aportes tiene para pensarnos en la participación, en el desarrollo, en ese sueño en común de las comunidades, que ese sueño en común no se pierda. Me preocupa bastante es que como estas reuniones virtuales, mucho más en estos últimos días que estamos ya viendo recolección de insumos, funcionarios se preocupan porque funcione la reunión, porque se dé lo técnico de la reunión, pero lo otro, lo práctico, este de recoger, de agrupar, de construir colectivamente, es un asunto que nos toca pensarnos lo mejor, cómo hacerlo, porque esa sensación de que estoy como si fuera al frente de un televisor, donde yo veo pero no me escuchan,
es un asunto que hay que trascender y que hay que buscar que sea una comunicación efectiva, asertiva, propositiva, y como que nos ayude a construir colectivamente. Es un reto para todos, no solo para la administración, sino también para nosotros mismos. Por ahí dejo por ahora. Beatriz, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Albeiro Sánchez, luego a doña Marta Marulanda, luego a Elkin Pérez y por último a Jenny Bedoya, que han hecho preguntas concretas. Les pido que por favor, si tienen alguna pregunta concreta, la hagan por el chat. También, si quieren las memorias del evento, que por favor escriban su nombre, su correo electrónico, de pronto a qué organización pertenecen. Yo voy a dar la palabra no sin antes hacer un comentario. Es muy preocupante cómo hoy hablamos, o se habla desde la Secretaría de Participación, de una participación virtual y una ruta del presupuesto virtual, sin tener en cuenta ciertas condiciones. Primero, los 60 telecentros de la ciudad que están, digamos, son la plataforma de conectividad de la ciudad, hoy están cerrados, ¿sí? Y hoy no están dentro del plan de desarrollo. El tema de ser o no, de estar o no estar dentro del plan de desarrollo va más allá de un tema de voluntad o de que algún funcionario te diga tranquilos que ahí están. No, el tema es que están dentro del POT, el tema es que hay un acuerdo, el tema es que hay un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años, más de 12 años trabajando en el tema de alfabetización digital, de gobierno digital, de todo el tema de la brecha en el tema digital en la ciudad. Y hoy, cuando hablamos de virtualización, no se habla de ese programa que incluso es parte de la alcaldía o fue parte de la alcaldía anterior. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante que hoy las personas de los consejos comunales de planeación no entiendan o no sepan muy claramente cuáles son cuál es la ruta que tiene que tener antes de empezar a aprobar cambios en las fichas de presupuesto de años anteriores, para no meterse en problemas legales, porque sencillamente acá se hizo una aprobación de unos planes que son locales, y unos planes locales con unos proyectos que se proyectó y se planteó a varios años. No es que cada año van a cambiar los proyectos, esos proyectos ya estaban votados. Entonces hay una ruta para poder hacer esos cambios de la manera, digamos, legal o de una manera que no tengan ningún inconveniente ni en sus comunidades ni con las entes de control más adelante. Entonces no conocen siquiera esa ruta. También hay dificultades en que no hay escucha. En este momento en la ciudad, cuando se habla con los líderes, ellos no se están viendo escuchados, no se están viendo reflejados en lo que quedó en el plan de desarrollo. Muchos promovimos los encuentros con el plan de desarrollo y no se ve por ningún lado, ni en los anexos, ni en lo que quedó finalmente. Finalmente ese es un ejercicio que la gente no se ve representada ahí, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta antes de uno hablar de qué va a pasar de una ciudad que está participando con una realidad que no se está teniendo en cuenta los errores cometidos en el pasado, en la planeación y en la presupuestación, y se va a pasar ahora a otro modelo totalmente virtual, sin las condiciones, sin las garantías necesarias, como lo están diciendo los otros compañeros. Le voy a dar la palabra inicialmente a Albeiro Sánchez, luego a doña Marta Marulanda, luego a Elkin Pérez y luego a Astrid, tengo por acá, Astrid, que estaba pidiendo la palabra. Listo, entonces, Albeiro, te escuchamos. ¿No está Albeiro? Listo. Entonces, doña Marta Marulanda, la escuchamos. Escuchamos su pregunta. Buenas tardes. Doña Marta, muy buenas tardes. Ese es como mirar hoy y estar como satisfecha nuevamente como por este medio
podemos hacer muchas cosas, pero la mente, y lo escuché alguno que dijo que este espacio de participación queda muy difícil porque muchas y muchos que participan en la realidad no tienen la posibilidad de hacerlo por este medio de interlocución, ya que sabemos que los espacios de participación en la ciudad se llenaban con la participación personal. Y aquí simplemente lo hacemos algunos y algunas, que entonces estamos entendiendo como un poquitico esta participación desde acá, y que sabemos que esta participación no va a tener una real participación a nivel de Medellín. Por el contrario, es como unos cuantos poderes que se encuentran en las diferentes comunas, están bien arraigados desde ahí. Este consejo comunal, que actualmente, yo lo digo por la Comuna 1, simplemente están trabajando los principales, porque las suplencias no tienen ni voz ni voto y no sirven para ahí. A mí me parece que en este momento lo que se tiene que aplicar para la participación es la ley 1757 y que se cumpla desde el ente administrativo, porque si no se cumple desde allá no hacemos nada. Vienen las elecciones de juntas de acciones comunales y ahí vamos a quedar los líderes y lideresas que verdaderamente hemos hecho un trabajo en las comunas, nos tienen relegados, porque lo que dicen es no avisarle a Julanita, no decirle a Peranuto, ni muchos están confabulados en ese trabajo, porque quieren seguirle dando el poder. No escuchamos nada. Está llegando la participación. Doña Marta, tiene está problemas. llegando la participación. Tiene problemas de micrófono, parece. No se escucha nada. Doña Marta. Aló. Ahí, es que tiene problemas de micrófono. Dale ahí. ¿Listo, doña Marta? ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfectamente. Dale, doña Marta. Bueno, entonces es como decir que si el ente administrativo no se pega de las normas y de lo que tienen que hacer para la participación real, los líderes y las lideresas No escuchamos nada. que hemos luchado y hemos trabajado tanto, no vamos a tener... Porque yo sí estoy escuchando. Yo estoy escuchando, perfecto, ¿no? Listo, listo. Yo también Bueno. estoy escuchando. Dale. Bueno, muchas gracias. Entonces, verdaderamente no vamos a tener la participación porque eso va a ser muy difícil, y ya sabemos y conocemos qué es lo que está pasando en las comunas, pero nadie se pronuncia porque el ente administrativo no va a venir aquí a preguntar qué está pasando. El ente administrativo simplemente está allá en su espacio o en sus casas haciendo lo que tienen que hacer y que se cumplan las normas. Yo digo que es pegarnos de esa ley 1757 para que podamos verdaderamente lograr una real y verdadera participación. Luego seguiré hablando, escuchando. Bueno, muchas gracias, doña Marta. Escuchamos entonces a Elkin Pérez, que había hecho una pregunta concreta. Hacerle, por favor. Elkin, aún está en el foro. Elkin Pérez. No. No. Bueno. Astrid Bedoya. Jenny Astrid Bedoya también estaba haciendo una pregunta concreta. No sé si entonces quiere hacerla. Le doy la participación. Aló, Jenny. Elkin, estás haciendo una pregunta. No sé si quieras hacerla en el micrófono. No. No le da. Listo. Por acá hay otras. Pero listo. Weimar. Luz Molina, Luz Adriana, también está haciendo una pregunta directa. Luz Adriana Molina también está haciendo una pregunta para los expositores. Weimar, Le doy no, la palabra estoy a Luz pidiendo. ¿Aló? Sí, dale. Te escuchamos, Luz Adriana. Gracias, Weimar. Bueno, más que
pregunta es, pues retomando un poco las palabras de la compañera Marta, cuando se habla pues del tema de la participación y en que todos y todas tengamos derecho pues como a esa participación amplia, es triste también ver esos discursos desde algunos líderes de nuestras comunas que reclaman a una administración, el que muchas veces no están tenidos en cuenta para ciertas reuniones y también para empezar a construir ciertos procesos dentro de nuestras comunas y que llegan desde la administración a imponer lo que allá se traiga pues a los territorios. No es defendiendo a la administración, porque también tengo mucho que reprochar desde al ente administrativo, pero entonces no podemos manejar un doble discurso en el cual le pidamos a la alcaldía que seamos respetados, que seamos escuchados, que tengamos derecho a una participación incluyente, cuando desde los mismos liderazgos vemos como coartan a los otros, a lo que decía la compañera Marta. ¿Cómo es posible que entonces a nosotros, quienes hacemos parte del Consejo de CCP, como suplentes no nos tengan en cuenta? Pero vaya cosa que cuando se necesitan votos, cuando se necesita que las comunidades participen, entonces sí se llaman para que legitimen un proceso de líderes que es construido por unos cuantos. Yo me pregunto, hoy día hago parte de la Comuna 4 Aranjuez y yo me pregunto, ¿qué pasará con la recolección de insumos que se deben de dar para las próximas elecciones? Y que estamos hablando también desde una virtualidad donde ya lo tenemos claro, que no todas nuestras comunidades pueden acceder pues al internet, de que como lo decía Weimar, si no estoy mal, el año pasado cuando se dieron estas votaciones, lo que se veía era que lastimosamente, hay que decirlo así, utilizaban a nuestros adultos mayores para que fueran a votar X o Y proyecto nada más porque Julanita y Julanito me dijo. Entonces no hay una conciencia real de nuestros habitantes para esa participación, y desde la alcaldía nos dicen, fue la participación más alta, entonces en muchas ocasiones, y yo me pregunto, que ¿cómo miden ellos esa participación? Si una misma persona, si cogen unos listados y suman de esos listados las personas que siempre van, entonces yo digo, ellos harán un consolidado de todas las listas, o no identifican que es que Julanito, Peranito fueron los que siempre vinieron a estas reuniones y lo asumen como que hubo una gran cantidad de participantes de toda la comuna. Entonces ese es como el aporte mío. Y con el tema de las juntas de administradoras locales, no se ve que nos tengan tampoco como en cuenta para las participaciones o las reuniones de ellos, cuando nosotros como ciudadanos, al ellos ser elegidos por voto popular, también nos deben de estar vinculando y teniendo en cuenta en esas reuniones que ellos tengan. Así hacemos solamente para escuchar, y era lo que decía el compañero de la veeduría, no se evidencian desde la alcaldía y tampoco desde estos otros colegiaturas, de que invitan a las comunidades a participar y a saber qué es lo que está pasando dentro de nuestros territorios. Gracias, Weimar. Muchas gracias, Henry Orellana, de la radio Santa Mónica, que tiene una pregunta concreta, y luego a Juan Carlos Restrepo de la veeduría a la transparencia y anticorrupción. Henry, te escuchamos. Bueno, entonces, Juan Carlos, te escuchamos. Tienes la palabra. Bueno, pues lo importante es empezar a hacer una recolección de algo que han estado aquí contando, y es que la participación virtual se presta para una votación no real, porque pueden votar incluso desde el exterior. Pues realmente lo manifiestan, y eso sí es algo que se ha evidenciado, porque todavía no se tiene como esos controles de seguridad para que se den. Y como se referenciaba anteriormente, lo decía Víctor, pues esas votaciones se disparan y se incrementan a favor de unos intereses particulares. La participación no se ha podido garantizar al día de hoy porque todavía no hay esa armonía en el cumplimiento de los principios que se tienen
o se han proyectado en el decreto, ni en el decreto 0697, como tampoco en la ley 1757. Es algo que, como lo he notado en las lecturas que he visto, es importante irnos apropiando y empoderando de estos ejercicios y que seamos nosotros los que realmente incidamos y no otras personas las que vengan a dar línea a lo que se está dando actualmente. Considero que hay algo muy importante y es que si vamos a hacer un proceso de participación virtual, pues tenemos que empezar a exigir de que como mínimo se cumplan las garantías mínimas de virtualidad a las cuales se deben de dar el principio de publicidad, el principio de transparencia, la forma de participar también, que haya una garantía, como lo decía Beatriz y las demás personas, que en algunos sectores, no solamente en los corregimientos, en los barrios y no en los barrios arriba, que también en el estrato 11, en la comuna 11, en la 12, en la 14, hemos evidenciado lugares donde no existe conectividad de internet por la falta de recursos o por algunas otras cosas. Eso hay que empezarlo a desmenuzar e ir a hacer preguntas claras a la alcaldía. Y no solamente a la alcaldía, aquí juega también un papel muy importante aquellos que se hicieron elegir como ediles en la comuna de cada uno de nosotros, que son los JAL, las juntas administradoras locales. Bueno, ustedes que son unos fundamentales y que son representantes de la participación, ¿cómo van a hacer para que ellos se dé? Entonces, frente a eso, hay que seguir buscando unos liderazgos que nos ayuden en ese tema y que la recolección, tanto de esa información como de los insumos que se tienen que dar, pues se busquen garantizar. Si habrá que mejorar los mecanismos para recogerlos, pues que se hagan, pero que no se sigan haciendo como hasta el día de hoy, donde son 2 o 3 o un grupito pequeño de personas las que hacen el ejercicio. En eso los invito a todos a que nos ayudemos y a que propongamos no solamente aquí hablar, sino también qué iniciativas podemos empezar a generar para que esto se vuelva incidencia real. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Voy a darle el micrófono a Aide Pulgarín y a María Edith Madrigal. Aide. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? No, sino que quería decir algo muy importante y es que la participación quedan en unos cuantos. La participación yo la veo muy efímera y más en la Comuna 3, porque prácticamente de quiénes son, y lo puedo decir a boca llena, que la participación es de unos cuantos y las decisiones son de unos cuantos. Entonces a mí sí me preocupa los insumos, cómo se van a recoger cuando ni siquiera las mujeres tenemos voz y voto ahí, porque es la administración quien toma decisiones, o cuando es unos cuantos del CCP que toman decisiones, o cuando la administración señala es esto o aquello. Entonces yo no veo garantías y no veo para las personas que están diciendo que hay que garantizar el qué van a garantizar. Yo todavía no creo pues como en esas cosas. Cuando se cae el internet, cuando se cae, se quedó porque ni siquiera entiende qué pasó. Pide una grabación de lo que se dijo, de lo que se trató, de las decisiones que tomaron. Absolutamente nadie oye, nadie presta atención, pero cuando va a ir la administración, entonces venga, todo el mundo escuche, y la administración se toma la palabra, y entonces yo veo eso como un revoltivo, la cosa más de verdad. Pues yo no sé, pero de verdad que yo estoy como preocupada por eso. ¿Cómo va a actuar la administración en pro de una garantía para las participantes? Gracias. María Edith, muchas gracias. Oiga. Le doy la palabra a María Edith Madrigal. Oiga. Sí, Juan Carlos, cuéntame. Permítame, que me parece muy interesante lo que dijo la compañera
en algo, y eso es lo siguiente, y es que realmente hay que hacer una alerta muy puntual, y es que quienes son integrantes de los consejos comunales y corregimentales de planeación no conocen o están desconociendo ese reglamento interno y el protocolo que deben de seguir. Y por eso muchas veces pues se sienten que no han sido muy partícipes en el ejercicio. La invitación es a que esos se revisen y hagan lectura realmente de lo que son los reglamentos internos de los consejos comunales, porque ahí hay un tema muy importante. Recuerden que quienes son en este momento integrantes del Consejo Comunal son personas privadas con funciones públicas, porque toman decisiones y porque inciden en la planeación del territorio y están registrados y están posicionados y reconocidos ante la alcaldía como eso. Entonces hay unas funciones que a ellos también los vienen a disciplinar. Y la Procuraduría fue muy clara en ese sentido, y pues estamos a puertas de que tengamos otra respuesta más clara para ir a decirle a ellos, señores, recuerden que quienes planean no pueden ejecutar, y eso lo hemos evidenciado en algunos territorios de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Weimar. Sí, espérame un momento, Beatriz, te escuchamos. Una de las cosas también que quería plantear con lo que planteaba María Aide y doña Marta, y en fin, es que una de las garantías para la participación debería ser, por ejemplo, en el caso nuestro, yo represento a las mujeres, cómo nosotras tenemos los espacios adecuados para podernos reunir como mujeres del corregimiento. En particular, cuando se hizo la construcción de nuestro plan de desarrollo local, nosotras llegamos a hacer asambleas con más de 400 mujeres. Yo voy a convocar a 400 mujeres hoy. ¿Cómo las convocaría? ¿Con qué recursos? ¿De qué forma? ¿Cómo se garantiza que las mujeres, que yo pueda representar adecuadamente a las mujeres de mi corregimiento si no hay una interacción con este grupo poblacional, si no hay un espacio, un escenario donde se pueda participar y no se crean los escenarios? O sea, el hecho de que yo sea representante también debería garantizar cómo cada representante puede promover la participación en ese grupo que representa o en ese territorio que representa. ¿Quién garantiza eso? ¿Cómo se hace? Es como para dejar ahí. Weimar. Víctor, ¿querías hacer una claridad? Sí, un poco pegándome lo que dice Beatriz, es muy importante el tema de la representación que hacen en el Consejo Comunal cada uno de los consejeros. Mire, dice el señor Alexis Castrillón que expositores descontextualizados, 150 personas, es incoherente. Yo creo que fui me exageré en 150. En realidad son menos las personas que participan. En el caso de la Comuna 6, por ejemplo, un grupo pequeño de 3 o 4 personas llevaron a elegir a los consejeros a través de dándoles buses, dándoles refrigerio, y los pasearon por cada una de las mesas votando por los consejeros del grupo, por ejemplo, del señor Alexis Castrillón. Entonces, en realidad, si ahí hacemos la cuenta, en realidad no están participando 150 líderes, están participando apenas 3 o 4 personas que tienen la contratación de la comuna y que con esa contratación pueden coaptar la participación de otros actores que son líderes en su gran mayoría. Los grupos de la tercera edad, por ejemplo, hay un edil que tiene 3 grupos de tercera edad, 2 o 3 grupos de tercera edad, los cuales los lleva a votar para que lo elijan como edil, para que voten en el Consejo Comunal asuntos de los adultos mayores. Entonces, no hay una participación consciente, no hay una participación crítica, no hay una participación analítica, y si no tenemos esos 3 elementos, no podemos estar hablando de participación. Estamos hablando de personas que son llevadas prácticamente, algunos otros cohesionados o coaptados
por medio de la contratación del mismo recurso público que es presupuesto participativo. Entonces ahí no podemos hablar de participación libre. Los únicos que están participando libre son esos contratistas que están priorizando, como decía Juan Carlos, hacen parte del Consejo Comunal, pero que es donde se priorizan los recursos, pero además también son contratistas, grandes contratistas del presupuesto participativo. Entonces, ahí no hay participación y esos no son elementos que la virtualidad, por supuesto, se las va a poner más fácil a estos actores contratistas que son los que están moviendo el presupuesto participativo. Muchas gracias, Víctor. Tengo tres personas en lista para la palabra: Catalina Villegas, María Edith Madrigal y a don Heliberto Zapata. Escuchamos a Catalina Villegas, por favor, si tiene micrófono, que nos pueda hacer su pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, con el tema, bien, gracias. Con el tema de la participación, en este momento, en realidad, no se da la garantía para que la mayoría lo pueda tener, pues ya hemos hablado que es el acceso. Yo lo que pienso es que si todos estamos pensando lo mismo como ciudadanos de Medellín, ¿por qué no buscar un mecanismo aprovechando perdón, esta reunión, ese conversatorio, y dar como una posición que la recolección de insumos se haga más adelante, posponerla, ya que no, pues por ejemplo, nosotros en la recolección hacíamos como 6 o 5 reuniones por sectores, lo hacíamos por nodos inicialmente y lo hacíamos por sectores, y llegaba mucha gente, pues en una llegaba más gente que en otra, pero en este momento, ¿cómo vamos a hacer la convocatoria al ciudadano de a pie para que pueda contar qué quiere o cómo se sueña pues la comuna, o qué ve en el plan de desarrollo local que se pueda reflejar en la recolección de insumos? Entonces, yo pienso que en este momento no están dadas las condiciones, sabemos que hay que cumplir un calendario, hay un tema de normatividad, pero sí es como darle como un tiempo de espera a que se puedan generar esas garantías para que podamos en realidad poder participar. O sea, eso es un mandato constitucional, entonces mirar cómo nos unimos todos. Gracias. Catalina, muchas gracias. No sé si... Weimar, hola. Yo le respondo a Catalina. Catalina, resulta de que los temas son territoriales, entonces cada comuna es un ente diferente, y pues decir que se van a unificar no se puede hacer. Se puede hacer una solicitud de pronto, pero quienes lo tienen que hacer son directamente los sectores de cada territorio para hacer eso, porque es una autonomía que tiene cada comuna. Esa es nada más la claridad. Bueno, vamos a escuchar, no sé si doña Edith Madrigal, que estaba pidiendo la palabra, tiene micrófono para hablar. También nos está pidiendo la palabra Luz Marina González. Sí, Weimar, tengo micrófono. También nos están pidiendo la palabra. María Edith. Buenas tardes, ¿cómo están? Te escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Es muy sencilla. Nosotros mañana empezamos los talleres de capacitación en la ruta de presupuesto participativo según el decreto 0697. Muy preocupante porque en este momento no estamos ejecutando lo de los años anteriores y ya vamos a empezar a hacer una recolección de insumos a lo mismo. Empezamos con el Valle del Sobar, que dice Secretaría de Desarrollo Económico, y mi pregunta es, el plan de desarrollo de nuestra Comuna 4 no lo tiene, entonces no sé cómo se va a hacer. Y la segunda, ¿en qué va a quedar el dinero que falta para ejecutar los años anteriores? Porque como no se puede salir, no se puede ejecutar, ¿qué está pasando con ese dinero? Ustedes que están más como conscientes de estas cosas, porque a nosotros no nos dicen nada como consejeros, que nos informen algo, a ver, porque el INDER no puede, derechos humanos tampoco, juventud tampoco, las mujeres tampoco, y hay unos dineros allá que quietecitos que no se sabe qué se va a hacer. Entonces mi pregunta es, si vamos a seguir haciendo lo que la administración nos diga, y la recolección de insumos, ¿cómo la vamos a hacer?
porque es que el adulto mayor, inclusive yo tengo un grupo en la Junta de Acción Comunal, y me dice, hay gente que no sabe ni leer ni escribir, entonces me dicen, nosotros no vamos a participar porque no sabemos manejar un computador. Entonces, ¿qué va a hacer la administración y con quién se van a hacer la recolección de insumos si la mayoría es el adulto mayor? Esa es la pregunta, pues, que me tiene como fuera de tono. ¿Y qué vamos a hacer en la recolección de insumos cuando ya empiecen a darnos el dinero que cada comuna se va a ejecutar? ¿Cómo se va a repartir por medio de internet? Yo no he podido entender esto. Si así nos da brega gastarnos 200 millones de pesos, como era aquí el placar que nos va a tocar a cada comuna. Entonces yo no entiendo. Yo sí quisiera que me dijeran algo, porque nada más en las reuniones que hemos tenido con el subsecretario de CCP, dice que virtualmente que no tenemos sino virtualmente, que presencial no podemos. Y yo he estado en reuniones hasta de 50 personas y no vamos muy lejos. Ahorita en el Sinaí, la problemática que tenían todos los de la Comuna 2 con el secretario de Participación en reunión, y así por el estilo muchos. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros no nos podemos reunir en cada comuna con todo lo de seguridad que hay, y que lo tenemos porque la Comuna 4 lo tiene, para reunirnos presencialmente y poder decidir? Pero no hemos podido, que nos dijeron rotundamente que no se podía. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Edith. Le doy la palabra a Erika Pérez y a la persona del telecentro que nos está pidiendo la palabra. Me quitaste el turno, hombre. Bueno, moderador. Buenas tardes, buenas Erika noches. Pérez, te escuchamos. Buenas noches. Juega y yo. Quisiera, yo formo parte de la Comuna 15 Guayabal y soy parte del CCP. Nosotros como CCP la semana pasada decidimos mandar un derecho de petición por el mismo tema de la participación, porque incluso se oye muy coartado al decir que trabajan con o sin nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se está viendo esa participación? Donde nosotros solicitábamos lo mismo, que sabemos que incluso entre los mismos consejeros no hay una buena conectividad, ¿cierto? De muchos, hay veces, incluso teníamos sección ahorita, hay unos que no hemos podido ingresar porque cambiaron de plataforma, cambiaron de app. Entonces, cada que a alguien se le ocurra poner una aplicación diferente, ya nuestros celulares se van cargando de mucha información. Entonces, esa participación queda coartada y es lo que estamos pidiendo. Se supone que sería algún proyecto muy participativo, pero desde hacerlo desde lo virtual, para muchas personas no es. ¿Cómo vamos a convocar adultos mayores? ¿Cómo vamos a convocar población de discapacidad? O sea, muchos que no tienen esa conectividad necesaria para acceder a todos esos espacios. Entonces, desde ahí se está diciendo que la participación no sería la más asertiva. Tras de eso, yo también represento una parte de los telecentros que llevamos ya 6 meses de este año y están cerrados totalmente, donde en toda una pandemia, donde todo pudieron servir de tanto a los niños que no tienen acceso a computador para hacer sus tareas, o sea, muchas cosas, pero ellos simplemente le pagan una conectividad a unos espacios que están cerrados y que incluso no le dan la posibilidad ni le ven como la ruta. Nuestro secretario de Participación no le ve la ruta para esto, pero llegan otros tantos de la Secretaría de Participación, incluso a hablar de las escuelas de formación ciudadana, que para nosotros antes eran los semilleros infantiles, y dicen que los telecentros serán muy útiles para esto. Entonces yo incluso le decía, ¿y usted sabe lo que opina su jefe, el secretario de Participación, que ni siquiera los tiene en cuenta para que usted esté hablando por aparte que los telecentros serán de forma vital para eso? Entonces ni ellos mismos se concretan en lo que dicen.
Entonces son unos escenarios muy tristes donde unos espacios que se les ha invertido a través de presupuesto participativo, por decir, hablo del de Trinidad, más de 300 millones de pesos, incluso más, pues por eso digo, y ahora se queda estancado un proyecto que ha sido tan viable para la comunidad, y ahora se debieran de aprovechar mucho más, porque se le debe enseñar al adulto mayor cómo se maneja la alfabetización digital, salieron nuevas plataformas, salieron nuevas aplicaciones, o sea, cada vez está en un crecimiento constante en esta parte de la virtualidad. Y la Secretaría y la Alcaldía se evocó mucho a lo del Valle del Software, a todo lo virtual, todo es virtual, pero están dejando mucha gente atrás que no conoce estas herramientas. Y igual se sienten inútiles y se sienten tristes, se van entrando en una depresión, en un montón de cosas, porque igualmente sienten que los están dejando a un lado. Esa era mi... Erika, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Luz María González y luego a Jenny Astrid Bedoya. Listo, voy a leer una pregunta de Elkin Pérez. Pues que son muchas las preguntas que nos ha hecho, la verdad. La última es, ¿qué vamos a hacer como ciudadanía? ¿Cuándo hacemos una propuesta de revisión del sistema municipal de participación con los insumos del cuatrienio anterior? Excelente, sería interesante trabajar a ese tema. Doña Luz María, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Luz Marina González, yo hago parte de la Comuna 1, soy coordinadora de las mesas ambientales de la Zona 1 y también estoy en el CCP como representando a infancia y adolescencia. Pero a mí sí me parece, pues yo preguntaría, y pues teniendo en cuenta todo lo que ustedes han expresado acá, es ¿cuándo le vamos a hacer una real veeduría a la veeduría de Medellín? Pues porque es que todo lo que a nosotros en este momento nos está pasando es porque nosotros mismos lo estamos permitiendo y porque hay un escenario que precisamente es pagado para hacer veeduría y para que esas cosas no sucedan, ¿cierto? Para que no suceda que le sesguen la participación a las comunidades, para que no suceda que le den un trámite incorrecto al presupuesto, para que no suceda que personas inescrupulosas voten mal o manipulen el voto. Todo eso que ustedes están hoy expresando y todo eso que yo vivo en el día a día, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿dónde están las veedurías del municipio de Medellín que hacen caso omiso a eso? Que no tienen en cuenta eso. Estamos viviendo en un territorio en donde nos estamos llenando de residuos sólidos. Y nadie, o sea, le pagamos un impuesto a empresas varias para que empresas varias nos hagan recolección diaria. Y yo pregunto, y nos hacen la recolección y siguen las basuras y hacen, o sea, ellos hacen una sensibilización frente al manejo que deben de tener las personas con sus residuos. Y ustedes dirán, ¿por qué está tocando ese tema de medio ambiente acá cuando estamos hablando de la participación? Pues precisamente, muchachos, yo estoy tocando el tema es porque desde hace mucho tiempo, yo llevo aquí como trabajando en el territorio como desde el 2013, desde el 2012. Y desde ese tiempo yo veo que las personas hacen y deshacen, dicen y hacen otras cosas, promulgan una cosa y luego hacen otra, pero no hay nadie que les ponga como el tate quieto. Empezando porque esos consejos territoriales, bien lo decía doña Marta Marulanda, fueron muy mal encaminados, y no los encaminamos nosotros, es que nosotros no mandamos en los territorios. Acá viene la administración pública y es la que decide. ¿Quién en ese momento estaba? Gustavo. ¿Y qué hizo? Él dijo, tenemos que abrir la participación. Desconoció las mesas de mujeres, desconoció las mesas ambientales, o sea, se desconoció todo, y fue esa persona de allá de la administración pública la que dijo que se iba a votación pública. Y a votación pública se fue, y ellos mismos vieron cómo eran las movilizaciones de carros llenos, porque eso es verdad, y todo el mundo lo habló, y en su momento se dijo, carros llenos haciéndonos competencia unos a otros, matándonos entre nosotros mismos, haciéndonos competencia entre nosotros mismos los ciudadanos, para unos puestos que al fin de cuentas son ¿para qué? Para nada tampoco, porque es verdad lo que dice doña Marta, nos manipulan uno o dos, y no es mentira, es que la administración pública lo sabe, pues la administración pública lo acepta,
E incluso la misma administración pública hace que eso se dé. Y de eso yo no veo que ustedes estén hablando acá. Están hablando que vamos a hacerle una veeduría a nosotros mismos. Hagámonos veeduría a nosotros, señalémonos nosotros y sigamos nosotros hablando de nosotros mismos. Pero ¿y cuándo le vamos a hacer una veeduría real al Estado, que es el que nos tiene así? Que es el que nos tiene en contra, que es el que nos manipula. ¿Quién maneja el presupuesto? Nosotros, el Estado. ¿Quién es el que decide? Nosotros. El Estado decide por nosotros. Y nosotros, no, venga, señalemos a aquel que es el ladrón. ¿Cuál es el ladrón? Yo tengo plata, yo manejo plata, yo soy la que contrato, yo no soy contratista. A mí me contratan para trabajar en un territorio. ¿Quién es el que le hace veeduría a los proyectos? No es personería. ¿Dónde entonces está el trabajo que personería debería hacer real? Que me muestren entonces qué fue lo que se hizo hace 4 años, que yo no veo que hayan hecho una veeduría frente a todo eso que ha sido el Consejo. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve? Doña Marta ha hablado mucho de la ley estatutaria 1757. Y yo me he leído esa ley precisamente porque yo decía, yo tengo que saber esa ley, que es lo que dice pues. Y la leí, me la estudié. Y la verdad, solamente nos invita a tomar unos mecanismos para hacer unos PQRs. Pero realmente ahí dice cómo es que nosotros tenemos que participar, por Dios. Los que tienen el poder es el Estado. ¿A quién hay que hacerle veeduría? Hagámosle veeduría al Estado, movilicémonos en contra del Estado. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están trabajando ahora con las personas en situación de discapacidad? ¿Qué están teniendo en cuenta en este tema de la virtualidad? ¿A dónde están esas personas? ¿Qué están haciendo con ellas? ¿Qué están haciendo con las personas? Bueno, muchachos, yo, pues la verdad, entro como, pues termino ahí, pero yo sí les digo a ustedes, por favor, analicemos eso. Kim Pérez estuvo trabajando hace 4 años en la administración en participación ciudadana. Hoy dice que no puede hablar, no sé, de pronto es que tiene el micrófono. Pero entonces, que él nos cuente qué era lo que hacían allá internamente, porque él sí sabe, él trabajó allá en la administración, entonces debe de saber cómo es que se hace eso allá y cuál es la veeduría real que se hace. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Weimar, me quitaste el turno. Vamos a escuchar a Jenny Astrid Bedoya, a Luis Guidales y por último a don Heriberto. Por favor, una pregunta muy concreta con el tema de participación, don Heriberto. Si no, me disculpa, pero lo tengo que cortar porque es sobre el tema de participación y sobre el tema de la planeación virtual que estamos hablando el día de hoy. ¿Listo? Escuchamos a Jenny Astrid Bedoya. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. ¿Me escuchan? Buenas noches. Claro que sí. Buenas noches para todos y todas. Bueno, con respecto a ese tema de los laberintos de la participación, a nosotras las mujeres sí que nos ha tocado esos laberintos. Nos hemos perdido también en el laberinto a partir de estos cambios de los diferentes escenarios. Yo considero que en el Consejo Comunal hay unos sectores nuevos que están saliendo, digámoslo así, también y que necesitan mayor proyección, necesitan mayor organización. Pero hay otros sectores, como por ejemplo el de cultura, como recreo deportes, como por ejemplo protección social y salud, que ya venían trabajando con educación, por ejemplo, con un muy buen presupuesto público, ¿sí? Y entonces, claro, cuando hay presupuesto, hay de alguna manera un movimiento ciudadano alrededor, porque hay presupuesto y porque se pueden ejecutar las iniciativas. Pero, por ejemplo, para nosotras, el sector de mujeres en los consejos comunales, esto es un hay. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres lo han planteado. ¿Por qué? Porque todavía no, la ruta, digamos así, de esa participación no la hemos podido articular a todas las mujeres de la ciudad y también de las comunas. O sea, necesitamos también incluso mayor empoderamiento y mayor participación y disposición por parte de las mujeres, pero también necesitamos brindarle esas herramientas a las mujeres para la participación. Yo hablo de mujeres, pero realmente son otros sectores también. Por ejemplo, el sector de la población en situación de discapacidad está bastante complejo para la virtualidad. El sector de adultos y adultas mayores está muy complejo también para la virtualidad, dado que el tema pues de las plataformas y la formación digital está muy compleja, ¿no es cierto? Entonces necesitamos también como Estado, y vuelvo y insisto, el Estado somos todos y todas, todes,
¿sí? Porque el Estado, allá hay una representación del Estado que es el gobierno que está, debería estar haciendo lo que nosotros y nosotras como pueblo colombiano definimos, pero sabemos que es muy diferente. Aquí todavía la Constitución del 91 todavía no la hemos aplicado como debe ser, y nosotros y nosotras como constituyente primario, no nos hemos todavía despertado en ese ejercicio también de la participación incidente, exigente y ejecutora de derechos, porque nosotros y nosotras estamos ejecutando, ejerciendo unos derechos, y unos derechos que están en nuestra carta política y unos derechos que nos han sido negados. Entonces, también, pues Elkin planteaba por qué no se preocupan también, no solamente es el presupuesto participativo, pero resulta que en el presupuesto participativo ya se están moviendo miles de millones de pesos y hay unas mafias instaladas que las sabemos todos y todas las que participamos en estos escenarios de participación ciudadana, y que muchas veces esas mafias le interrumpen y le obstaculizan la participación a otras personas y a otros procesos, simplemente porque como son ellos que en estos momentos llevan la mayoría o que anteriormente la llevaban. Por ejemplo, en la Comuna 5 se está rompiendo esa mafia de participación. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que unos cuantos líderes estaban tomando decisiones y nos estaban dejando a muchos otros líderes y lideresas por fuera. Eso también hay que revisar en la concentración y cómo la Secretaría de Participación ayuda para que esa concentración de la participación y para que esas pequeñas mafiecitas en las comunas se instalen, y como ya aprenden a nadar en las aguas del presupuesto participativo, crean su organización, crean su personería jurídica y vamos a ejecutar los recursos, pero realmente muchas veces incluso sin proceso ciudadano, sin proceso de participación. A mí esto me parece bastante delicado. El municipio o la administración municipal tiene ya ese diagnóstico hecho, y yo creo que incluso aquí en la ciudad contamos con una muy buena veeduría ciudadana del plan de desarrollo de la ciudad. Una muy buena veeduría ciudadana. En la zona noroccidental contamos con una muy buena veeduría al plan estratégico, por ejemplo, de la Comuna 6. Lo que hay que incentivar también es cómo en otros escenarios de la ciudad incentivamos bien veedurías ciudadanas, porque necesitamos todos y todas ejercer esos derechos desde la ciudadanía, pero también desde el control político y social. ¿Por qué? Porque también nosotros como líderes y lideresas tenemos mucho que ver en la relación que hay entre el consejo y también la administración municipal, porque nosotros y nosotras le dimos un voto de confianza a un concejal para que hiciera control político, pero lo que observamos es que muchas veces se hacen como si fuera el comité de aplausos de la administración municipal, y aquí no pasa nada. El consejo está llamado a ejercer el control político necesario, y nosotros como ciudadanía estamos llamados a ejercer ese control social. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que vivimos en un país en guerra, en un país llamado Colombia, que es un país que realmente, y en Medellín, que la guerra, sabemos la guerra que tenemos en nuestros territorios, que también muchos de estos escenarios de participación han sido cooptados por los guerreros, han sido cooptados por los grupos armados, tienen allá a su títere, así como en a nivel nacional el presidente Uribe, el expresidente Uribe tiene a su títere Iván Duque. Aquí en los territorios también nombran a personas para que hagan las veces de participación ciudadana, pero sabemos que atrás está el combo armado apoyándolo. Entonces, ese asunto hay que revisarlo también, o sea, porque no hay garantías para la participación. Recordamos el caso, por ejemplo, tan loable y pues nuestro amigo defensor de derechos humanos, participante, activista, un líder comunitario como Juan David Quintana, quien fue asesinado, 25 tiros con silenciador le metieron en la Comuna 1. Y fue 25 tiros con silenciador porque no se escuchó balacera. Y al día siguiente ya el secretario de Seguridad estaba diciendo que Juan David Quintana hacía parte del combo armado de la Comuna 6. Y eso era
una total mentira, simplemente para desprestigiar y para deslegitimar las denuncias que él estaba haciendo de los recursos del presupuesto participativo ejecutados en esta comuna. Entonces, miren, compañeros, la participación acá en este país no es fácil y en esta ciudad tampoco es fácil. Y entre nosotros y nosotras, los líderes y las lideresas, deberíamos tendernos puentes de participación, pero no, a veces también hay mucha obstaculización por parte de los mismos líderes y lideresas. Si usted no está en esa mafiecita, es difícil que usted llegue realmente a que sus propuestas tengan una validez ahí. Yo sinceramente considero que con este Consejo Comunal y con este cambio del decreto 0697, lo que se hizo fue devolvernos en la participación, porque la participación se concentró en los consejeros y consejeras, y desde allí esta participación a la ciudadanía no le llega hacia abajo. Entonces necesitamos también revisar cómo están haciendo también ese trabajo los consejeras y las consejeros en los consejos comunales. Muchas gracias, Weimar, y gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jenny. Escuchamos a Luis Guía. Sí, Víctor. Lo que pasa es que tengo otra reunión enseguida a las 7. ¿Puedo dar una conclusión? Dale, dale. Bueno, no, un poco también como para contarle a doña Luz María González, nosotros como veeduría hicimos un informe muy detallado sobre cómo se dio la elección del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6, donde hubo una gran cantidad de irregularidades respecto a violación, por ejemplo, del derecho a la participación de los votantes para que pudieran votar de manera libre. Ese informe está reposando, durmiendo el sueño de los justos en la Personería de Medellín, en la Fiscalía, en la Secretaría de Participación Ciudadana. Hemos hecho el ejercicio, lo que pasa es que nosotros no somos jueces, nosotros no expedimos orden de captura, ni expedimos tampoco procesos legales, disciplinarios o fiscales. Eso lo hacen las entidades de control que desafortunadamente no apoyan, no acompañan mucho los ejercicios de participación ciudadana. Como conclusión del foro, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos están escuchando todavía, que son muchas. Mire, como dice doña Luz María, es un ejercicio que tenemos que cualificar nosotros. No puede ser que en las comunas el consejero no baje hasta su sector y trabajar con los sectores el ejercicio de participación ciudadana, o sea, la priorización de las necesidades, la priorización de los recursos. Es un ejercicio que se tiene que hacer desde la base hacia arriba. Tiene que ir al sector, el consejero, y escuchar a las personas, a su comunidad, para poder llegar allá con una propuesta clara. Aquí se está haciendo que el consejero simplemente, él toma las decisiones y en muchas ocasiones toma la decisión que un patrón o un cacique en una comuna le compra con base en contratos. Entonces es muy difícil que logremos una participación real. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado preparados funcionando en esa medida, partiendo desde las juntas de acción comunal, de las organizaciones sociales, desde la base social, y llevar esas propuestas hasta el Consejo Comunal de Planeación, esto en la virtualidad nos hubiera funcionado. Pero ahora, como... Se le fue el audio a Víctor. Bueno, Luis Humberto Guidales, por favor, si tiene micrófono para que haga la pregunta que iba a hacer. Por favor, concreto. No, bueno, más que pregunta era un llamado de atención. Yo soy parte del Consejo Municipal de Participación por el sector de veedurías, y lo que sucede acá es que la participación desapareció. Inclusive en estos días tuve, digamos que un pequeño agarrón con funcionarios de participación que lo que pretenden es simplemente que las comunidades sean notarias de la voluntad del secretario. Ahí sí es un llamado a movilizarse, no irse contra el Estado, sino en exigir lo que nos corresponde a nosotros como sujetos de derecho en el tema de participación. Frente al tema de veedurías, por experiencia de más de 10 años haciéndolo, para Luz Marina. Vea, nosotros hemos enfrentado temas como, por ejemplo, ir a discutir a la Cámara de Comercio, que es de los hombres más poderosos de Antioquia, y lograr sanciones.
pero solo con vigilancia técnica, puntual, sobre un tema, se puede llegar a la sanción, o si no, no se logra. Pero la invitación es no desistir y exigir esa participación. Y gracias, Weimar, por este espacio que lo que hace es crear un ambiente de debate que nos ayuda a sensibilizar para que las personas puedan participar y exigir esa participación en el tema que necesita la ciudad. Listo, muchas gracias, Luis. Don Heriberto, Carlos. Oírme, sí. Dale. Qué pena con ustedes. Yo quiero decir una cosa, que la participación ciudadana es en cualquier escenario una oportunidad para fortalecer los procesos de organización, para fortalecer la democracia, y que ese proceso debe nacer desde nuestra casa, desde nuestra cuadra, desde nuestra manzana, desde nuestro barrio. Que si eso es así, recuerda cuando iniciamos cursos en la SAP, el tema de los diagnósticos es una técnica. Hacer diagnósticos no es recoger insumos. Hacer diagnósticos es una técnica por medio de la cual se determinan escenarios para establecer estrategias y establecer medidas de solucionar problemas sentidos de una comunidad. Entonces la planeación debe ser una técnica. Y para que sea una técnica necesitamos técnicos, necesitamos personas que asesoren técnicamente las comunidades para que no sea un escenario donde nos digan esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces la vocería de la comunidad se pierde cuando hay funcionarios que llegan ya direccionados y entonces el espacio de formulación termina siendo de legitimación, como que ya se ha dicho, de formalizar lo que ya traían los funcionarios. Y ahí es donde necesitamos construir planes y programas de comunidad, planes y programas de desarrollo comunal y comunitario, para que desde la visión de la comunidad podamos entonces sentarlos en la mesa, no a validar y a financiar el plan de desarrollo. Yo te pregunté cuando me invitaste, ¿qué puede pasar en Medellín? ¿Qué le puede pasar a Sapiencia si ante la publicidad de la alcaldía de que va a financiar la educación, y no se votan 50.000 millones de pesos que se necesitan los próximos 4 años para el funcionamiento de Sapiencia y que nacen de presupuesto participativo? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la crisis educativa en los barrios? Y la conclusión que hemos logrado algunos es decir, es que la educación, la financiación de la educación ya debe convertirse en política pública. Viene siendo uno de los 5 puntos del PP durante los últimos años, en promedio. Algunas veces es el 17%, otras veces el 21%, digamos que en promedio es uno de los 5 puntos del PP. Qué bueno fuera que de una vez se adoptara como política pública y tener que dejar a escenarios de presión y de votación que es la educación de nuestros jóvenes. Igualmente, un tema de fondo. Aquí hay varias personas que dicen que han estudiado la ley 1757. Yo creo que tenemos que repetir mucho los artículos 90 al 93, especialmente el parágrafo del 93, cuando le da cierta autonomía a la Junta Administradora Local, para que vaya directamente al Consejo Municipal a llevar, pues, como cuál fue el acuerdo comunitario. Ahí estudiar esos artículos sería un debate muy interesante que deberías convocar, porque el acuerdo comunitario está reglamentado en la ley y es para que la comunidad tome decisiones, no para que valide, valide lo que el gobierno quiere ejecutar con los recursos del presupuesto participativo. Pero finalmente también decir que es que esa ley 1757 tiene otros muchos institutos para mover la participación ciudadana y que también tenemos que empoderarnos de ellos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo creo que ya vamos terminando por hoy. Muchas gracias a todos. Espero que... Hola. Yo concluyo, pues, dar una pequeña conclusión. A mí me preocupa algo cuando se está hablando de este tema de participación, porque estoy viendo que nuevamente la participación solamente se está centrando en presupuesto participativo. Ahorita Carlos lo decía, la participación es mucho más. Los consejos comunales y corregimientales de planeación tendrían que tener un horizonte de cuál es la ciudad que nos vamos a planear. IPP es una parte de lo que hay que planear. El recurso económico es una parte de lo que hay que planear.
La planeación va mucho más allá de un tema presupuestal. La planeación es un sueño de ciudad. ¿Desde qué punto nos vamos a parar para ese sueño de ciudad? Y es pensarnos un poquito más allá y darles el poder y el carácter que tienen los consejos comunales y corregimentales para planear, hablar, pensarnos también el sistema municipal de participación, pero cómo ese sistema municipal de participación va a dialogar, a generar interrelación con el sistema municipal de planeación. ¿Y cuál es nuestro papel ahí? Si nos quedamos mirando la partecita y no vemos la globalidad, otros siguen decidiendo la globalidad. Nos toca tener una mirada mucho más allá y un poquito más profunda de cuál es la ciudad en la que vivimos y de cuál es la ciudad que queremos construir. Entonces es pensarnos un poquito más allá, no solo presupuesto participativo, que sí es lo que más moviliza, que sí es lo más visible, pero que realmente es un asunto relativamente pequeño frente a todo lo que moviliza esta ciudad. Era eso. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que hay muchos temas de qué hablar. Creo que hay varias conclusiones muy importantes. Una de ellas es que por el desconocimiento de pronto de algunas personas, lo que se está intentando por parte de la administración es financiar el presupuesto, el plan de desarrollo de Medellín con el presupuesto participativo, que son dos cosas totalmente distintas, que no tienen que ver una con la otra. El presupuesto participativo y los planes de desarrollo local ya están en su mayoría de las comunas con una votación de los proyectos. No se pueden cambiar las fichas porque sí o porque se adecúen a unas cosas que se plantean desde esta administración. Ya hay unos proyectos que se votaron por parte de la comunidad y esa es la ruta que teníamos, y mucho menos sin tener esos protocolos para evitarse inconvenientes con las entidades de control. Creo que eso es lo que nos está pasando a muchos de los representantes. Hola, ¿ahí me están escuchando? Bueno, vamos entonces terminando por hoy. Darle las gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por favor, en el chat me dan sus datos para mandarle las memorias. Hay muchos temas por discutir. La idea sería abrir otros espacios. Gracias, tiene unas peculiaridades y la idea sería poder abrir más espacios como este. También si tienen alguna evaluación o comentario lo pueden hacer en el chat y les vamos a pasar pues como todas las memorias, tanto las preguntas que se van a hacer a la alcaldía como producto de este foro, como las memorias y la grabación del mismo. Muchas gracias. Gracias, compañeros, a todos los exponentes. Muchas gracias. Gracias. Esperamos otra próxima. Gracias. Más adelante haré la pregunta que no pude hacer. Muchas gracias para todos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Más adelante haré muchas preguntas que muchas dudas que tengo. Pero por favor que me envíen toda la relatoría y todo lo que me llegó y la exposición y la grabación de lo que hicimos. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Yo puse 2 correos, espero que me manden a cualquiera de los 2, de la publicidad o las conclusiones, porque estuvo interesante esta charla. Muchas gracias. Saludos a don Antonio, a Pérez, a mucha gente que conozco ahí, a Castrillón, y a todo el mundo, a mucha gente que conozco, porque yo creo que tú estás más, pero no me conoces casi. Estoy fuera de Medellín porque me pone la pandemia en Bogotá. Feliz. Bueno, muchas gracias, señor Heriberto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por esta atención que nos están haciendo tan hermosa, porque es hablar de participación.
Muchas gracias a todos los ponentes, a todos ustedes y a los compañeros que estuvieron ahí. Feliz noche. Muchas gracias, don Antonio.